Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Perdonen la tardanza, pero traemos un rollo con el audio, entonces yo espero que se oiga mejor. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Yo me quedé Yo me muy quedé muy quietes, quietes. ¿No qué? es- esperando el Esperando video de el video de entrar. entrar. Es que te sigo oyendo como raro, o sea, está como raro esto, Ok. pero bueno, ok, ni modos. Bueno, vamos a hablar hoy de educación positiva. Creo que es una eh, muy importante este tema porque creo que lleva muchas cosas, tanto la parte de lo que veníamos platicando de la educación y el adiestramiento, pero también creo que tiene que ver la forma en que nos relacionamos con ellos. O sea, al final creo que si tenemos una educación con ellos mucho más positiva, podemos ser como un mejor vínculo. No sé, ¿ustedes qué piensan? Pues sí, digo, yo me quedé pensando en la parte humana, de que a veces yo en el consultorio recibo personas que, por ejemplo, hablando de crianza positiva, ¿no? Creen que es no poner límites. O sea, hay como una confusión en qué tan positivo tiene que ser. Y entonces a veces es como muy en esta onda de laissez-faire, o sea, dejémoslo inspeccionar y que descubra el mundo, pero no es así. O sea, que sea positivo no quiere decir que no haya educación o guía o reglas, que no haya correcciones. Debe haber correcciones, debe de haber reglas, debe de haber guía, debe de haber presencia y a veces confundimos como la positividad con esta falta de límites, ¿no? Los humanos. O sea, yo estoy hablando desde la parte que me toca ver en la clínica. Pero fíjate que si no se escucha, me avisan que es importante diferenciar también qué objetivos tenemos, ¿no? Hacia dónde tenemos que encaminar al sujeto y también las habilidades propias del sujeto. No quiere decir que la educación positiva sea mala, al contrario, es de la mejor, pero también hay que tener como que mucha paciencia al tratar de educar si hablamos de perros, pues a nuestro perro, porque entonces pensamos que todo es, como decía Abby, ¿no? Todo es así como que cualquier cosa que haga lo tiene que hacer bien, no lo tengo que regañar y en todos lados les tengo que dar premio. Porque también aquí se llega a confundir eso, ¿no? Pensamos que educación positiva o entrenamiento en positivo es salchicha o comida. Y hay muchos reforzadores que pueden ser incluso más divertidos para el perro. Entonces, es un tema que tiene mucho que ver también con la parte humana, ¿no? De yo qué comprendo o qué entiendo o qué proyecto como positivo. Y ahí vienen también esas cuestiones que bien comenzó Abby a compartir, ¿no? No todo es gratis y creemos y pensamos que hay que dárselo al perro todo gratis. Y también ese es un error. Sí, y al final yo creo que no nada más es eh, como que no nada más es los animales. O sea, creo que nosotros también tenemos que entenderlo de alguna otra forma. O sea, no nada más es la positividad. No, a veces no puede ser en todo y con todo. Sin embargo, tampoco es como todo el tiempo voy a estar dando como órdenes para que esté como educado, ¿no? Pero, o sea, yo creo que depende mucho de cómo se aborde. Porque sí podemos estar con ellos, o sea, creo yo que al hacer una educación más positiva puede haber un vínculo más fuerte, sí, pero como dice también Avi, o sea, no en todo ni con todo. O sea, porque ellos
el tener una educación positiva debe tener reglas y debe de tener límites y debe de tener ciertos parámetros, porque tampoco podemos dejarlos hacer todo, porque entonces ya no caeremos, ya no es positivismo, ya caemos en la parte del superconsentimiento y entonces se vuelve muy complicado, porque luego hacen lo que quieren con tal de que sea positivo, ¿no? ¿Me expliqué? Y bueno, está esta parte de lo que nosotros consideramos positivo, que quiero, o sea, reforzar de lo que Alex nos estaba compartiendo. Porque educación positiva no es solamente premios y cosas buenas. O sea, en el sentido de buenas, lo que nosotros pensamos que es bueno, ¿no? O sea, regalitos, premios, comidita, cositas así, padres. Educación positiva también tiene esa parte un poco a veces de corrección, pero justo desde ahí tenemos que entender que en qué momento se debe de aplicar, cómo, con qué intensidad y qué herramientas puedo usar que no transgreden la felicidad y la integridad del otro. Pero a veces, o sea, está el mismo uso de la voz. De pronto es como, háblale fuerte. No, es que yo no grito. O sea, no estoy diciendo que le grites, estoy diciendo que le hables fuerte, ¿no? O sea, que le hables con seriedad, con fortaleza. Y bueno, yo lo veo así con los hijos, por ejemplo, pero también en el entrenamiento, o sea, de pronto es, háblale fuerte, o sea, dale una instrucción, una vez, una instrucción. Y hay quienes, es como de, ¿te sientas porfitas? Porfas, sentadito, sí, sí, sí. Y entonces, o sea, el animal termina confundido y a él le vale completamente un cacahuate que le pidamos por favor. O sea, esa palabra es extra y le sobra, ¿no? Pero a veces en este intento de ser positivos y acompañar desde el amor, excedemos el lenguaje o las formas o derramamos demasiada miel y eso en vez de ser una guía positiva confunde. Entonces, eh, o sea, no todo lo que es suavecito es positivo. Y creo que era como por ahí lo que Alex también nos estaba compartiendo, ¿no? Fíjate que Tendríamos alguna situación. No. En el entrenamiento, un perro en blanco, podríamos catar un perro que no sabe. ¿Vale? Esta disciplina utiliza ese nombre blanco, pero ya son competentes. Yo tengo un perro mexicano, sabe muchas cosas, las hace, no cuando yo quiero. Entonces necesito algo. Podríamos definir educación positiva. El perro poner cosas, mente, su visión, para que él avance. Pero yo le voy a enseñar cosas. Y en el entrenamiento le cosas. Es decir, imaginemos un ejemplo. Sabe nada, lo sabe. Y ya yo tengo que hacer. O te enseño bien o lo corrijo. Entonces el reporte sería en para que tenga habilidades. Se te cortó bastante, Ale. No sé cómo, pero se te corta. ¿No se escucha? No se escucha bien, se corta bastante. Ah, qué mala. Ajá, no sé si estás en con audífonos o no, pero no. Pero se está como, o sea, te entendemos una parte, lo demás lo tenemos que adivinar. Pero sí se corta bastante. Qué pena. ¿Qué hacemos? Yo de hecho me escucho. Yo hablo. Entonces. Sí, se te escucha bastante cortado. No sé si A ver, creo que mejor. ¿Sí mejoró un poquito? Sí. Seguro. A ver, habla. Yo me sigo escuchando. No, sí se te sigue cortando.
Ok. Bueno, lo que estábamos diciendo es que no debemos de confundir lo positivo con la falta de límites. Exacto, porque luego creo que queremos ser tan lindos y tan buenos con ellos que a veces exageramos y entonces llega el exceso de consentimiento. Y digo, últimamente he tenido como muchos animalitos, muchos compañeritos que están en exceso consentidos. Y entonces llega un momento en que puede llegar a hacerse hasta un problema. Porque como quieres ser tan lindo y tan positivo y tan... pero no ponemos límites, entonces llega un momento en que yo siempre les digo, o sea, al final ellos saben perfectamente y también abusan de eso. O sea, porque son súper inteligentes. Entonces, digo, se oye feo la palabra porque luego yo les digo que a veces nos aprenden a manipular. Se oye feo, pero al final, o sea, así es. O sea, porque al final hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Entonces, no hay que caer como en el positivismo, lo que siempre decimos, como en el positivismo romantizado, porque entonces no funciona. Claro, es positivismo extremo, ¿no? En donde a veces lo que generamos es confusión, frustración y lejos de ayudarle a nuestros animales, nos confundimos y bueno, o sea empieza a ser un real. Sí, creo que no podemos, digo, en algún momento a mí me lo dijeron y lo he comentado mucho, o sea, el exceso de consentimiento puede llegar hasta un tema de maltrato, porque no los deja ser lo que son realmente. Entonces, hola, esperemos que se oiga mejor. Yo también. Sí, ya sé. Estamos diciendo que el exceso de positivismo a veces hace daño, ¿no? O sea, a veces El perro. en los dos. Y en los gatos también. O sea, al final yo creo que todos tenemos que aprender límites. Va un pequeño ejemplo. Astra, todo el mundo conoce a Astra porque siempre la tengo aquí pegada, ¿no? Y está bien. Pero, por ejemplo, ella, como es tan pegada, luego en las noches, literal en las noches, duerme aquí, cruzada. Entonces, llega un momento que de verdad ni siquiera me deja respirar. O sea, porque duerme aquí cruzada. Entonces, llegó un momento en que, lo siento, tú aquí y ya no te dejo acá. Y fueron muchas noches de estar peleando porque quiere dormirse aquí. Hasta que entendió con la constancia y con el no puedes hacer lo que quieres, que ella duerme de un lado y ya duerme en su almohada. O sea, lo siento, pero ya yo no soy su almohada, porque no me dejaba respirar. Pero vuelvo a lo mismo, tampoco yo podía consentirle todo, porque si no caigo en ese de, bueno, vamos a hacer algo lindo y demás, pero tengo que enseñarle que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. O sea, lo siento. Es como complicado a veces, sí, pero ellos tienen también que aprender los límites, ¿no? Silencio. A ver. Sí. Es que sí, por ejemplo, mucha gente dice que los gatos no se les educan. O sea, yo insisto. O sea, que sean libres porque son libres y yo creo que se les tiene que educar. O sea, y siempre lo he dicho. Y eso sí, tampoco los voy a agarrar a escobazos si quiere subirse, ¿no? Pero sí tengo que ponerle un límite porque si no, luego va a estar como muy complicado. Sí, lo que les compartí hace ratito, a ver si se capta mejor ahorita, es que, por ejemplo, con tu gato, ¿no? Si yo dijera, le voy a poner un límite al gato y lo tuviera que poner en enseñarle qué quiero que aprenda, ¿sí? O sea,
pongo un límite, se sube al sillón, vamos a poner ese ejemplo, pero entonces yo en lugar de enseñarle que vaya al sillón, le enseño a que vaya a su casita. Ahí estaría poniendo algo positivo. Pero si entonces cada que se sube al sillón lo estoy regañando, entonces estaríamos trabajando en negativo. Al final ambas se tienen que ocupar, al final. Pero entonces, ¿cómo le voy a enseñar? ¿Mediante una situación positiva o mediante una situación negativa? Al final es enseñar. De acuerdo al maestro, podrá ocupar el método que en ese momento le convenga o sea mejor para el trabajo. Porque muchas veces pensamos que la educación positiva o el refuerzo positivo es únicamente la comida, las salchichas, y en ocasiones, como decía, ¿no? Una palabra, una caricia, una mirada. Yo cuando empecé a entrenar perros, un educador canino nos decía, incluso evitar el jalón es un refuerzo positivo para el perro, ¿no? Y también nos decía, hay perros que les gusta sentir esa tensión del jalón y esa tensión se convierte en refuerzo positivo, y eso lo veo muy seguido. Entonces sí es un tema como que hay que tener algunos ejemplos claros para saber qué estamos haciendo. Y de acuerdo al individuo, el mismo individuo tendría que catalogar si es refuerzo positivo o negativo. ¿Eh? Lo vemos cuando juegas con un perro, ¿no? Cuando juegas con Petri, ¿no? A lo mejor esconderle su juguete, esconderle a un perro su juguete, podríamos pensar que es un regaño o un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque no lo ve, lo tiene que buscar, lo tiene que encontrar, y a lo mejor yo podría decir, ay, qué malo eres, ¿para qué se lo escondes? Pero en la mente del perro está, tengo que buscar mi juguete porque a mí es divertido. ¿Sí? Por eso hay mucha confusión, o sea, tú ves en redes sociales, platicando con la gente, y te dicen, no, es que yo quiero trabajar únicamente positivo. Y cuando indagas qué percepción tiene esta persona de un refuerzo positivo, resulta que no está en los parámetros. Y es muy común, yo creo que a Abby también le pasa, ¿no? En la crianza efectiva, ¿no? Afectiva. Pensamos que hace rato estoy viendo una serie donde dice, pero ¿por qué lo regañas con que no va a estudiar? ¿No? O sea, regañan a un niño y le dicen, vete a tu cuarto y ya no vas a estudiar. Para él ese es un regaño. ¿Sí? En cambio, sus hermanos es, vete a tu cuarto y no vas a estudiar, para ellos es un premio. Entonces está divertido porque llegamos a confundir criterios, ¿eh? Y con un criterio confundo al alumno y confundo al dueño. Ahorita que dices eso, conozco una chiquita, es una pitbull, que si tú juegas con ella en la parte de como de obediencia, si tú la metes como a que te obedezca y como a que juegues de esa manera, ella es feliz. Si no juegas con ella en ese sentido, entonces es como que está apachurrada, como que ¿a qué vine, no? O sea, pero si te pongo a jugar con ella en el de ve por la pelota y me la traes y siéntate y acuéstate y volteate, y entonces la pongo a hacer lo que a ella le gusta, a ella le fascina eso. Entonces alguien diría probablemente, es que ¿cómo le estás dando eso, no? O sea, pero ella... Pero no es obediencia. Ajá. Pero ella de verdad es feliz obedeciendo esa parte, es feliz cuando empieza como a obedecer y cuando empieza a jugar de esa manera, y ya hasta hasta le cambia la cara, o sea, se pone así toda contenta. Y entonces ya que jugaste con ella, ya que le pusiste muchos ejercicios y demás, entonces ahora sí ya está muy tranquilita y muy contenta. O sea, ahí es como un ejemplo de para ella eso es como padre, como positivo, ¿no? O sea, pero si yo no le doy una orden o le digo esto no o aquello no, entonces dice, no, pues no me gusta. Sí, hay perros que les gusta recibir órdenes. Yo siempre les digo, al perro le gusta recibir órdenes, pero no en el contexto humano de cállate,
tráeme mi folder. No, lava el coche. No. O sea, cualquier orden que da el humano es con un tono de imperativo, ¿no? Y a los perros les gusta recibir órdenes como las que tú dices, ¿no? Donde yo colaboro y tú colaboras. Pero también el humano tendría que aprender a darlas. Sí, y de ahí como esta parte de que muchas personas tienen estos temas con los perros de trabajo, ¿no? O sea, que dicen es que es maltrato porque está sufriendo y deberían de jubilar al perro ovejero que corre kilómetros con sus ovejas. Y ese perro es el más feliz, el más entusiasta, lo hace hasta sin instrucción, o sea, aprende de otro perro y lo perfeccionan súper bien. Y de pronto pensar en que sería más feliz en un sillón, acostadito viendo la tele o con una pelotita ahí en la alfombra de casa, porque eso es positivo y porque eso es apapachado y porque los animales no son para... De pronto, o sea, yo escucho muchos comentarios, es que no, o sea, los animales ya no son para trabajar, ¿no? O sea, son para acompañarnos y hay que apapacharlos y dejarlos ser, pero a veces eso cae en la negligencia. O sea, habrá algún animal que sí le encante la flojera, pero su esencia pues es el movimiento y aprender cosas y tener retos y, o sea, tener actividad guiada, porque son animales, o sea, los animales de compañía pues necesitan como esta guía estructurada. Nosotros también. Y por más que podemos decir, no, es que la libertad y tal, o sea, el ser humano también es un ser que necesita guía y estructura. Y, o sea, incluso cuando alguien dice, no, yo hago lo opuesto, hay una guía, hay una estructura en hacer lo opuesto. Porque obviamente si todos van para acá y yo voy para el otro lado, hay estructura en ir para el otro lado. Entonces, necesitamos eso, los animales también. Sí. Hay un ejemplo muy tonto, pero es la realidad. Conozco unas personas que hicieron su club, creo que son de ciclistas de montaña, hicieron el club Los Independientes. Y les digo, platicando, les digo, ¿y quién escogió el nombre? Es que no queremos pertenecer a ningún grupo. Y va, bueno, está bien, ¿sí? Pero así se llaman, Los Independientes. Entonces, como dice Abby, ¿no? Incluso hasta para el desorden del perro, o sea, cuando dice, es que es bien común y a mí no me gusta que vemos el término de perros con problemas de conducta, ¿no? Cuando me dicen, tiene problemas de conducta, digo, pues no es un problema, es una conducta del perro, ¿eh? Que te está haciendo porque tú tienes problemas de jerarquía o, bueno, también ahí viene otro tema que no se ocupa según la jerarquía, pero tú tienes un problema de falta de coordinación en un paseo, ¿sí? Entonces, el hecho de que tu perro tenga una situación de conducta no lo hace un perro malo, ¿sí? Solamente si dejamos que esa conducta se expanda a otros lados, ¿no? O sea, que ya está demasiado avanzada. Porque pues es una conducta que es el reflejo de lo que está viviendo el perro, y si no conocemos qué está viviendo, no vamos a saber cómo guiarlo. Si una terminología positiva para el perro o en un entrenamiento negativo, ¿sí? Entonces también es importante, como dice Abby, ¿no? Hasta para que el perro sea un desordenado, es porque hay un orden en su cabecita que él lo ve normal, ¿no? No lo hacen por maldad de que te rompí esta cortina porque tú no me sacaste a pasear. Hay perros que sí, o sea, si no los sacamos a pasear un día, pues se vuelven histéricos, ¿no? Pero esa manifestación de la conducta o eso que hacen no es en represalia, ¿sí? Por no haberlo sacado a pasear. Pero normalmente lo decimos, es que como no lo saqué a pasear, me rompió la cortina, se vengó. Y no, el perro no se vengó, el perro dijo, algo pasó en mi rutina, necesito compensar lo que no pasó. Sí, pero el punto ahí yo creo que lo importa, bueno, o sea,
volvemos a lo mismo. Lo importante aquí es que las personas entendamos esa parte. O sea, porque creo que somos como que sabemos todo, intuimos todo y entonces somos los expertos y entonces pues de repente llega un perro, un gato, lo que sea y no sabemos, pero yo creo que sé. Entonces tenemos que empezar a aprender y tenemos que empezar a ver qué es lo que el otro también necesita. Porque no nada más es como, bueno, pues ya, o sea, tan simple, ya lo tengo y se acabó. O sea, si queremos realmente hacer como desde un vínculo, tenemos que comprometernos. O sea, no es, la verdad es que no es fácil. Pero tenemos que saber qué necesitan y qué quieren. Pero tampoco por eso les voy a dar todo. Yo creo que Yo esa creo es que la esa es cosa la más cosa más difícil. difícil, porque De de pronto pronto fallamos nosotros hasta entendiendo como nuestra estructura de qué qué límites límites podemos podemos poner poner y y cómo los vamos a poner. Entonces, a veces ahí ahí empieza el problema, ¿no? Cuando nos cuesta a nosotros establecer para dónde vamos a ir o qué guía le vamos a dar, con qué estructura, y y entender que no estamos maltratando. que al Al contrario, maltrato sería no hacerlo, ¿no? O sea, no darle educación, no estar pendiente de sus necesidades. Y esa parte de las necesidades es conocer cuáles son las necesidades, que que también son muy particulares de cada individuo. Sí, porque al final mis necesidades son unas, pero las necesidades del otro son muy diferentes. O sea, aquí creo que tenemos que llegar siempre como un equilibrio para eso, para que no lo consienta yo tanto, para que luego ya resulte que no puedo yo con mi vida, porque entonces el otro me exige demasiado, pero tampoco es como que, bueno, lo ignoro y no me importa y que resuelva, porque tampoco se puede, ¿no? O sea, como que tenemos que llegar a un equilibrio. Sí, justo ahí es lo que creo que es la palabra importante, ¿no? Equilibrio. Porque tendríamos que poner en un contexto qué necesita el perro, mi perro, el perro que yo quiero educar, pero bien objetivos. Y en ocasiones para ser objetivos, pues tendremos que acudir a un especialista, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo veo que mi perro necesita paseo, ¿sí? Pero a lo mejor no necesita tanto paseo, o necesita una estructura de paseo, ¿sí? ¿Por qué digo lo del paseo? Porque es muy común, hablando de refuerzo positivo, muchas personas se acercan a mí o a muchos entrenadores y ya vienen de traumas anteriores, por ejemplo, ¿no? Mi perro destruyó la sala y alguien le recomendó que tenía que pasearlo mucho. Y en una educación positiva, un perro que destruye es porque hay que ver qué detonante o qué emoción está causando ese comportamiento. ¿Sí? Puedo aplacar el comportamiento, lo puedo regañar por muchas cosas, pero si la emoción sigue, y esa emoción puede ser infinita, ¿no? O sea, bueno, no tanta, son muy pocas las emociones, ¿no? Puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser necesidad de comida, porque hay veces que no es una emoción, es una necesidad, o es un instinto que tiene que es un comportamiento instintivo que tiene que buscar, ¿no? O sea, tiene que buscar un desahogo. Y entonces yo pienso, a lo mejor mi perro lo que necesita es un paseo largo para que se canse y ya no me destruya la sala. Y quizás no necesita un perro un paseo. Quizás necesita más convivencia con el dueño. Y convivencia no quiere decir 3, 4 horas con mi perro, sino a lo mejor esos momentitos le enseño a jugar ciertos juegos mentales, a que busque con su nariz, a que busque con los ojos, a hacerle ejercicios de oído, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Que a lo mejor yo creo que mi perro necesita más huesos de carnaza porque rompe madera.
¿no? Y a lo mejor le estoy dando una herramienta para que tenga más fuerte los maceteros y va a romper madera más fácil. Por eso este refuerzo positivo, esta educación positiva, hay que analizarse desde muchos ángulos. ¿Sí? Porque creo que a lo mejor le compro más peluches porque destruye peluches y puede ser una opción, pero también puede ser una herramienta a nuestro contraria a lo que queremos. Sí, porque justamente terminamos reforzando lo que no queremos. Muchas veces. Sí. Entonces, pues muy mal. Sí, y bueno, lo mismo, yo creo que con todos los animales, ¿no? O sea, porque a veces creemos que nada más, por ejemplo, perros y gatos, pero, o sea, las aves que de pronto viven en casa, tortugas, conejos, son muy inteligentes todos. Y yo creo, y todos saben perfectamente mientras les enseñemos. Pero luego también hay la creencia que como es una tortuga, entonces pues no va a aprender, ¿no? Por decir. Y de verdad que son muy inteligentes. Entonces, sí, aunque los dejan libres y pues lo que pase, pero al final, hace muchos años, había una tortuguita en casa y de verdad súper inteligente. O sea, y aparte le decías dónde estaba la comida. O sea, a la hora del desayuno, llegaba la comida por su desayuno. Y a la hora de la comida, llegaba a la hora de la comida por su desayuno. Ya sabía dónde tenía que ir al baño, ya sabía, o sea, todo eso obviamente es constancia de uno, pero se puede. O sea, y depende qué tanto te involucres con él, como decía Alex, al final no se necesita 1 o 2 horas de paseo, porque si no entonces haces un perro atleta y entonces luego va a estar peor. Pero si le das tiempo y le das calidad, yo creo que al final es muy diferente que nada más así como bueno, pues total, ¿no? Yo también les digo mucho, dense 10 minutos y siéntense con ellos, nada más a verlos, nada más a que ese vínculo sea directo, porque, por ejemplo, muchos animales se quejan que sus humanos siempre están en todos lados menos con ellos, ¿no? Y no me refiero a nada más a físicamente, o sea, mentalmente. Entonces, cuando de pronto empiezan a ver que nosotros ponemos atención a sus necesidades y realmente poder hacer ese intercambio de, bueno, ok, yo te voy a dar esto, pero también tú dame esto, para que los dos estemos bien, ellos también se empiezan a sentir mejor. O sea, pero no nada más es como pues ya, total, lo que sea, ¿no? O sea, creo que tenemos muchas cosas que aprender en ese sentido de ellos. Sí, tener la mente más abierta, ¿no? No quitar bueno, es que es quitarle y ponerlo, el ¿no? Yo quiero que suceda esto, pero para que eso suceda tengo que darle libertad al otro para que él decida quedarse conmigo. Eso es un chantaje estructural. Sí, al final creo que es como tema muy amplio y tenemos que aprender como a sí enseñarlos con positivismo, no caer en la parte de del consentimiento extremo, porque si no luego se puede volver un caos. Pero es que, o sea, yo lo quiero tan bonito y tan todo que luego me quiero soltar llorando porque no puedo controlarlo, ¿no? Por ejemplo. Sí, es importante dimensionar todo. Creo que igual y después damos como ejemplos de educación positiva, ¿no? Sí, no sé qué situación se plantea y de acuerdo al texto general, un consejo, ¿no? Aunque es difícil dar consejos por internet. Bueno, no, ni tanto, ya vi que ya no. Bueno, es que tengo varios que los atiendo por internet, entonces. Bueno, más bien es difícil dar consejos generales. Ándale. O sea,
Creo que el asunto es entender la dinámica uno a uno y poder ver qué es lo que cada individuo necesita, que eso también pasa mucho con la educación positiva o la crianza positiva, porque cada familia es diferente y cada individuo a criar pues tiene sus propias necesidades, y si a eso le sumas que de pronto hay neurodivergencias, situaciones específicas, edades diferentes, en los momentos de crianza y demás, pues no puedes generalizar, ¿no? Y algo que nos encanta, pues es generalizar y decir, no, es que si a él le funcionó, hay que seguir ese camino, pero ese camino no funciona con todos. Entonces, o sea, creo que parte de la educación positiva es estructurarla con mucha precisión en cuanto a las necesidades específicas de cada individuo. Sí. Y de hecho, a través de la historia hemos aprendido, bueno, de la historia del entrenamiento canino, se ha modificado, digo, es que es imposible, ¿no? Desde que el hombre domesticó al perro hasta hace 10 años, todo era refuerzo negativo para entrenar un perro. O sea, si nos ponemos historiadores, ¿sí? De unos 10, 15, 20, ponle 100, vamos a ponerle 100 años, ¿no? De 100 años para acá, que no es así, pues se empezaron a ocupar el término de refuerzos positivos y condicionamiento y todo esto. Entonces es muy poco, o sea, hay mucha información, pero aún así es muy poca la experiencia que podríamos, hablando históricamente, de lo que es el refuerzo positivo. Creo que porque hoy nos estamos saltando la parte del vínculo. Sí. Porque creo que antes de esos 100 años, las personas que hacían un vínculo fuerte con sus animales, o sea, hacían primero el vínculo y de ahí venía la educación positiva sin entender que era educación positiva. Solamente pasaba. O sea, y entonces ya. Pero bueno, ya después se fue clasificando y fuimos haciendo lo que nos gusta, darle complejidad técnica, y entonces pues empieza a surgir como ya una corriente estable y precisa de lo que se hace en la educación positiva y lo que no se debe hacer. Pero lo primero es el vínculo. Y yo creo que eso igual y podemos como desmenuzarlo en la siguiente para que más o menos la gente entienda, porque como dices, para mí una cosa es positiva, pero para ti no. Entonces creo que hay que empezar por ahí a ver si hay como alguna generalidad para no caer en uno u otro, porque a lo mejor, no sé, siempre lo he dicho, pero a mí no me encanta que cuando yo como el gato esté en mi plato, por ejemplo, ¿no? Pero hay que lo acepte. ¿Cómo? China sí. Sí, entonces es como, o sea, a mí eso no me fascina, pero si a alguien le sirve, entonces ahí está como, o sea, tenemos que aprender también esa parte, ¿no? Sí. Ve el contexto, un simple ejemplo tan tonto, ¿no? Pero sí, yo podría hablar sobre técnicas de entrenamiento positivo, lenguaje positivo. Avi tiene mucha experiencia en crianza positiva, en humanos, perros también, porque sus perros están bien criados. Pero, pues, es un tema, yo lo pongo así, ¿no? Es como si tú estuvieras una licenciatura en educación infantil, te van a dar muchísimas herramientas, y a lo mejor la que tú ocupes, otro te va a decir, no. O sea, es todo y no hay tantas reglas. Sí, exacto, tal cual. Pues bueno, creo que tenemos mucho de qué hablar. Creo que todo esto le falta un ratote para que podamos como dar más ideas. Mira, por ejemplo, para ella esto es positivo, pero si le hago así a la bestia, no le gusta. Exacto. Bueno, es que para empezar por el nombre, o sea, pobrecita. O sea. Ya se fue. Pero, o sea, entonces seguimos con la segunda parte, ¿les parece? En 15 días.
Sí, por favor. Y híjole, y estábamos viendo los temas y faltan un chorro de temas que creo que tenemos que tocar, porque no, que de verdad bueno, después me hacen burla porque yo tratando de acomodar y nada más me dicen, sí, hombre, sí es, y yo así como que no, espérame, o sea, pero sí hay muchos temas súper interesantes que ya como que me urge que entremos ahí, porque creo que en estos temas todos, o sea, todos los humanos estamos como muy cortos para entender, o sea, creo que hay demasiadas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que estudiar y ver, y a veces como que creemos que ya sabemos todo, ¿no? Y creo que nos falta por ahí bastante. Entonces, sí, creo que en 15 días nos vemos a ver cómo nos va. ¿Ok? Pues buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Que pasen una linda noche. Gracias. Bye bye. Gracias, buenas noches.